Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club, a nuestra serie La Enciclopedia del Mal, en la que recordaremos la historia completa de los villanos más emblemáticos de Disney, descubriendo su origen y qué ocurrió después del final de la película. Yo soy Chris Stonehead y hoy te presento la historia de Hades, dios del inframundo. La historia del rey del inframundo comienza mucho tiempo antes de su nacimiento. El titán Cronos derrotó a su padre Urano bajo las instrucciones de su madre Gea, liberando del Tártaro a sus monstruosos hermanos, los Hecatónquiros, gigantes de 100 brazos y 50 caras, y a los Cíclopes, seres de un solo ojo que eran muy fuertes y talentosos artesanos. Se convirtió en el nuevo rey de los titanes y gobernó en la llamada Edad Dorada de la mitología griega. Sin embargo, uno de sus primeros mandatos fue encerrar nuevamente en el Tártaro a los Hecatónquiros y a los Cíclopes, y esto hizo que creciera un gran rencor en ellos. Cronos supo por Gea que estaba destinado a ser derrocado por uno de sus hijos, justo como él había derrotado a su padre, por lo que a sus hijos que tuvo con su hermana, la titán Rea, los dioses Deméter, Hera, Hades, Hestia y Poseidón, se los comía tan pronto nacían. Así que al momento de su nacimiento, Hades fue devorado por su padre. Sin embargo, Rea engañó a Cronos y salvó a su sexto hijo de ser devorado, Zeus. Al crecer usó un veneno que le otorgó Gea para hacer que Cronos vomitara a sus hermanos, quienes se unieron a él en contra de su padre en una guerra conocida como la Titanomaquia. Zeus liberó del Tártaro nuevamente a los Hecatónquiros, quienes lucharon ferozmente, y a los Cíclopes, quienes crearon armas y objetos mágicos para los dioses, para que los usaran en batalla. Forjaron los poderosos rayos de Zeus, el tridente de Poseidón, que era capaz de producir maremotos, y un casco que podía hacer invisible a voluntad a su portador, el casco de Hades. Otras fuentes también señalan que el casco no solo te hacía invisible, sino que también intangible, por lo que nadie podía tocarte y por ende no recibirías daño en batalla. De hecho, el nombre Hades se deriva del griego antiguo y significa el invisible. También los antiguos griegos lo llamaban Ploutón, que significaba el rico. Más tarde los romanos latinizaron el nombre a Plutón. Se cree que lo llamaban de esta manera, ya que eran suyas todas las riquezas que se encontraban bajo la tierra, aunque de acuerdo con Sófocles, el apodo está relacionado con la coloquial frase: el sombrío Hades se enriquece con nuestros suspiros y lágrimas. También era conocido como el célebre, el que recibe a muchos y el buen consejero. Cronos y los titanes tomaron como sede el monte Otris, mientras que Zeus y sus hermanos el monte Olimpo, por lo que adquirieron el nombre de los Olímpicos. Y así Hades luchó valientemente en la Titanomaquia junto a sus hermanos, la cual duró 10 largos años de feroces enfrentamientos, tan intensos que casi hicieron que el cielo cayera sobre la tierra. Desgraciadamente desconocemos muchos detalles sobre la batalla, pero al final los Olímpicos lograron derrotar a Cronos. Zeus encerró a la mayoría de titanes en el Tártaro, y como los nuevos gobernantes se repartieron la existencia, Zeus dominaría el cielo, Poseidón el mar, Hades el inframundo, y la tierra sería territorio común para los dioses. La versión homérica señala que se hizo un sorteo para decidir los dominios de cada hermano, mientras que la versión hesiódica indica que todos animaron a Zeus a ser el soberano de los inmortales, y este les distribuyó a sus hermanos cada reino. A continuación te explicaré brevemente lo que es el reino de Hades, ya que muchos tienen una idea errónea sobre él. Es la neblinosa y sombría morada de los muertos de la mitología griega. Es conocida como Erebo o Hades, mismo nombre de su regente, y a ella iban todos los mortales sin excepción al morir. Según los romanos, la entrada al Hades se encontraba en Averno, un cráter cercano a la ciudad de Cumas. Según los helenos, los fallecidos entraban al inframundo cruzando el río Aqueronte, pero para cruzar sus peligrosas aguas tenían
tendrían que pagarle pasaje a Caronte, el barquero, motivo por el cual colocaban una moneda en la boca del difunto en forma de pago. Por otro lado, los pobres o aquellos que no tenían familiares o amigos que les dejaran el pago para el barquero tendrían que esperar 100 años en la orilla del río para poder cruzar. El otro lado del río era resguardado por Cerbero, feroz perro de Hades que tenía 3 cabezas y una serpiente en lugar de cola. Era el guardián del inframundo. El dios Hades vivía en un hermoso palacio al centro de su reino y se sentaba en un trono de ébano. En su traspatio se encuentran los 3 jueces del inframundo, Minos, Radamantis y Eaco, quienes decidirían en qué lugar residiría tu alma dependiendo de tus acciones en vida. Las diversas fuentes no se ponen de acuerdo con la geografía del Hades, pero principalmente lo constituyen 3 regiones: el Tártaro, un lugar oscuro al que iban los impuros, una prisión o mazmorra del eterno sufrimiento; los campos asfodelos, a donde iban las almas que no habían sido malvadas, pero que tampoco habían sido virtuosos en vida; y el Eliseo o los campos elíseos, un lugar hermoso e iluminado a donde iban los héroes, los elegidos de los dioses, los buenos, justos y virtuosos. Este último en algunas fuentes es descrito como un lugar separado al reino de Hades, pero muchas otras fuentes afirman que Hades era el gobernante sobre todos los muertos, incluyendo a los del Eliseo. En el Hades existían varios ríos además del Aqueronte, que era conocido como el río de la pena. Tal es el caso de Cósito, el río de las lamentaciones; el Flegetonte, el río del fuego; el Lete, el río o también el lago del olvido; y el Estigia, el río del odio, la frontera con el mundo superior. Injustamente Hades es temido y tachado como un dios malvado y un villano. Esto precisamente porque el catolicismo relacionó su imagen con el diablo y al Erebo con el infierno. Sin embargo, en la mitología, el reino de Hades era el recinto de las almas de buenos y malos y se encargaba de premiar y castigar a quien se lo merecía, resguardando el descanso final de los mortales por toda la eternidad. Para los demás olímpicos, Hades no era malvado, era igual de fuerte y sabio que sus hermanos, un feroz y valiente guerrero, y siempre fue leal y estuvo bajo las órdenes de Zeus. Su mala fama también proviene del temor que le tenían los que aún vivían. Sin prisa de encontrarse con él, muchos le rendían culto y muchos otros se asustaban con tan solo escuchar su nombre, aunque en realidad Hades ni siquiera es la encarnación de la misma muerte en el panteón griego. Este sería Thanatos. Así que a pesar de ser severo, cruel y despiadado, Hades nunca fue malvado y fue justo sobre todas las cosas. De hecho, se mantuvo alejado del resto de batallas de los dioses, manteniéndose siempre al margen. Por ejemplo, su participación en la gigantomaquia fue únicamente prestarle su casco de invisibilidad a Hermes para que él lo usara en batalla. En realidad existen muy pocos mitos en los que se menciona a Hades. Sin duda, el más popular es el de Perséfone. Hades estaba buscando una esposa, así que Zeus le ofreció a su hija, la hermosa Perséfone. Zeus la había tenido junto a su hermana Deméter, la diosa de la agricultura, pero ambos sabían que Deméter no aceptaría que su hija se marchara al inframundo, así que conspiraron para secuestrarla. Zeus la distrajo con una flor en la llanura de Nisa. Hades aprovechó la situación, abrió un agujero en la tierra y se la llevó al inframundo. Por la desaparición de su hija, Deméter hizo que la cosecha muriera en toda la tierra, provocando hambruna y muerte. Así que Zeus tuvo que intervenir y envió a Hermes al inframundo para pedirle a Hades que devolviera a Perséfone. Sin embargo, había una condición: si ella llegaba a comer algo del inframundo, ahora pertenecería ahí. Hermes y Deméter llegaron en su rescate, pero Perséfone ya había comido semillas de granada que le había ofrecido Hades, atando su destino con el inframundo.
Finalmente llegaron a un acuerdo. Perséfone pasaría la mitad del año con su madre y la otra mitad con Hades, con quien se casó, convirtiéndose en la reina del inframundo. Las plantas de la tierra florecían cuando Perséfone se encontraba con su madre y volvían a morir cuando regresaba con Hades. Y así los antiguos griegos representaban las estaciones del año. El matrimonio de Hades y Perséfone es considerado uno de los más felices. Ambos estaban enamorados e incluso muchos afirman que Perséfone comió las semillas de granada intencionalmente, ya que se había enamorado de Hades. Además, en comparación a otros dioses, ambos tuvieron muy pocos amoríos con otros. Además, Perséfone reinó equitativamente el inframundo junto a su esposo, a diferencia de los matrimonios de Zeus y Poseidón. Otro mito popular es el de Teseo y Pirito, quienes prometieron secuestrar y desposar a dos hijas de Zeus. Teseo eligió y secuestró a Helena, y Pirito decidió secuestrar a Perséfone, así que ambos se dirigieron al inframundo. Zeus había alertado previamente a Hades, así que los recibió fingiendo hospitalidad y les preparó un banquete, pero tan pronto se sentaron a la mesa, se enroscaron serpientes alrededor de sus piernas atrapándolos. Heracles o Hércules llegó en rescate de ambos y Hades le permitió llevarse a Teseo, pero de ninguna manera dejaría ir a Pirito por la osadía de pretender a su esposa. Hércules se encontraba en el inframundo ya que fue para cumplir el último de sus trabajos, que era domar a Cerbero y mostrárselo al rey Euristeo. Hades le dio su autorización para llevarse a su perro, si lograba domarlo sin usar armas. Hércules logró derrotarlo con tan solo sus manos y su fuerza, se lo mostró al rey y después lo regresó al inframundo. También existe una cita en la Ilíada que señala que Heracles hirió con una flecha a Hades mientras se encontraba en la entrada del inframundo y tuvo que ir al Olimpo para ser curado por sus heridas, que eran muy graves. Los investigadores no se ponen de acuerdo en qué mito encaja este curioso pasaje, aunque la mayoría concuerda que esto ocurrió cuando Heracles atacó la bahía de Pilos. Con respecto a otros héroes mitológicos, se tiene el registro de que Hades le prestó su casco de invisibilidad a Perseo para que pudiera enfrentarse y escapar de las gorgonas. Otro mito popular fue el de Orfeo, el único hombre al que Hades le ha mostrado clemencia. Orfeo era un talentoso músico que fue al inframundo para pedir clemencia por su esposa recién fallecida, Eurídice. Para sorpresa de muchos, Hades quedó conmovido por la música de Orfeo y le permitió que se llevara de vuelta a su esposa. En otras versiones es Perséfone quien es conmovida por la música. La condición era que Orfeo tenía que caminar todo el camino de regreso sin voltear atrás. Hades le dio su palabra de que su esposa lo seguiría y de que al salir del inframundo se reencontrarían. Y Orfeo casi lo consigue, pero antes de lograr salir, lo asaltó la duda y volteó para descubrir que su esposa sí lo estaba siguiendo. Pero por faltar a su palabra, Hades castigó a Eurídice llevándosela al Tártaro. El dios del inframundo también tiene un lugar en el mito de Sísifo, quien fue un rey quien logró engañar y encadenar a Thanatos, la muerte, burlando su destino y provocando que las personas en la tierra dejaran de morir. Ares liberó a Thanatos y este se llevó a Sísifo al inframundo. Ahí lo recibió Hades, aunque otras versiones señalan que fue Perséfone. El ingenioso mortal consiguió engañarlos para que lo dejaran volver para castigar a su esposa, pero tras el castigo, este no volvió, saliéndose con la suya. Finalmente murió de viejo y Hades, o bien Perséfone, le impusieron un castigo magistral por sus faltas. Estaba condenado a cargar o empujar una enorme y pesada piedra cuesta arriba por una ladera empinada. Pero antes de que llegara a la cima, la piedra siempre caería y rodaría hacia abajo, por lo que Sísifo tendría que empezar de nuevo y así una y otra vez por toda la eternidad. El dios Hades tuvo dos amantes conocidas además de Perséfone,
Una fue la ninfa Mente, a quien Perséfone castigó convirtiéndola en una planta llamada menta, y la ninfa Leuce, a quien Hades amaba tanto que al morir la convirtió en un álamo blanco en los campos elíseos. Otras versiones señalan que fue Perséfone quien la convirtió en ese árbol como castigo. La versión más común es que el matrimonio de Hades y Perséfone fue estéril, pero otras fuentes afirman que Hades sí tuvo varios hijos, aunque no se tienen claros si fue Perséfone su madre. Todo está sujeto a varias interpretaciones. Su descendencia es Macaria, diosa de la muerte bienaventurada, hija de Hades, aunque desconocemos quién es su madre. Melinoe, diosa de las ofrendas de los fallecidos y de los fantasmas. Algunas fuentes afirman que es la hija de Hades y Perséfone, pero otro mito señala que Zeus se disfrazó de Hades para acostarse con Perséfone, así que Melinoe es hija de Zeus. Pluto o Eniato, dios de la riqueza, algunas veces es señalado como hijo de Hades y Perséfone. Sagreo, la primera encarnación del dios Dionisio. Se cree que Zeus violó a Perséfone antes de que se convirtiera en la esposa de Hades y que tuvieron a Sagreo, quien posteriormente moriría y renacería como el dios Dionisio, aunque la verdad las diversas fuentes no se ponen de acuerdo. Muchas señalan que simplemente es el hijo de Hades. Y finalmente las Hernias o las Furias, espíritus femeninos de la venganza, a quienes se les considera hijas de Hades. Aunque nuevamente señalamos que la descendencia de Hades y Perséfone varía dependiendo de la fuente y que la gran mayoría de ellas afirman que ellos no llegaron a tener hijos. Claramente la versión de Disney es muy diferente al Hades de la mitología. Como ya mencionamos, él no era malvado, era fiel a Zeus y ni siquiera tiene una relación con el elemento del fuego, como lo muestran en la película. Disney decidió que el personaje sería el villano y que quería al legendario Jack Nicholson para interpretarlo, y si bien tendría muchos momentos cómicos, el personaje también sería más oscuro. Incluso los animadores crearon los primeros bocetos del personaje tomando a Jack Nicholson como referencia. Sin embargo, el actor condicionó a la compañía, ya que solo aceptaría el papel si le pagaban $15 millones y el 50% de las ventas de la mercancía del personaje. Claramente Disney declinó su propuesta y buscó a un nuevo actor. Se consideró a John Lithgow, William Dafoe y hasta David Bowie para el papel, pero finalmente se lo quedaría James Woods, quien sorprendió a todos con una interpretación carismática al estilo de un vendedor de autos. De hecho, el actor improvisó la mayoría de los chistes del personaje y la imagen de Hades se cambió para asemejarse más al actor. En la versión de Disney, Zeus fue quien le encomendó a Hades reinar el inframundo en contra de su voluntad. Esto hizo crecer en él un gran rencor hacia su hermano y hacia el resto de dioses, quienes se la pasaban de maravilla en el Olimpo, mientras que él tenía la pesada tarea de gobernar el oscuro reino de los muertos, sumado al hecho de que él no era bien visto por el resto de dioses ni por los mortales por su oscura naturaleza. Así que ambicionaba el trono y el poder de Zeus, ideó durante muchos años un plan para derrotarlo que consistía en liberar a los titanes del Tártaro para que destruyeran a su hermano en su nombre. Sin embargo, las Moiras habían profetizado que si Hércules, el hijo de Zeus, se convertía en un héroe y le hacía frente, su plan sería frustrado. Así que Hades envió a Pena y a Pánico para que convirtieran en mortal al pequeño Hércules con una poción y lo asesinaran. Sin embargo, fallaron en su misión, lo convirtieron parcialmente en un mortal que aún tenía poderes de un dios. Creyendo que Hércules había muerto, Hades continuó sus planes hasta que descubrió que él seguía con vida y que se estaba entrenando para ser un héroe y regresar al Olimpo. Así que manipuló a la joven Megara para descubrir su debilidad. Meg y Hércules terminaron enamorándose. El dios del inframundo aprovechó la situación y amenazó con hacerle daño a Megara si Hércules no renunciaba a sus poderes. Él aceptó el trato con la condición de que no le hiciera daño a su amada, y Hades liberó a los titanes, iniciando el ataque contra el Olimpo. Sometió a todos los dioses, incluyendo a su hermano, y logró apoderarse de su reino. A pesar de no tener poderes, Hércules se enfrentó valientemente a los titanes. Estaba por ser derrotado cuando Megara lo quitó del camino, sufriendo un golpe mortal.
La condición del trato con Hades se había roto. Megara había salido herida, así que Hércules recuperó sus poderes, liberó a los dioses y derrotó a los titanes. Hades aceptó su derrota y se dirigió al inframundo para cobrar el alma de Megara. Hércules lo siguió e hizo un nuevo trato con el dios. Hércules salvaría el espíritu de Meg del río Estigia y si lograba salir podría llevársela fuera del inframundo. Lo que no sabía es que ningún mortal podía dejar sus aguas. Pero para sorpresa de Hades, Hércules logró salir victorioso ya que se había convertido en un dios, probando su valor, estando dispuesto a morir en lugar de su amada. Hércules golpea y arroja a Hades al río, en donde las almas de los condenados lo atraparon y evitaron que lograra salir. Aunque siendo un dios sería cuestión de tiempo para que Hades lograra escapar de las aguas del odio. En la serie animada de Hércules vimos al dios intentar apoderarse del Olimpo y sabotear el entrenamiento de Hércules una y otra vez con distintos monstruos y planes malvados, aunque la serie no forma parte del canon animado, ya que tiene muchas inconsistencias con la película. También el personaje ha aparecido en un sinfín de productos como libros, cómics, videojuegos, series y películas, como en House of Mouse, Once Upon a Time y en la franquicia de Descendientes, en donde se nos cuenta que fue aprisionado en la Isla de los Perdidos con el resto de villanos. En la novela El Retorno a la Isla de los Perdidos se menciona que Hades tuvo un hijo llamado Adi, aunque desconocemos quién es su madre. Y en Descendientes 3 por fin se revela que Mal, una de las protagonistas de la franquicia, es hija de Hades y Maléfica, aunque sus padres se separaron y no se hablan el uno al otro. Curiosamente, la relación entre estos dos villanos comenzó a explorarse en la serie animada de House of Mouse. Hades fue interpretado por James Woods en todas sus apariciones animadas y siempre ha afirmado que volvería gustoso a interpretar el personaje. You auditioned for being in these movies. I guess everybody came in going, "Hello, I'm Hades," and I came in going, "Hey, Hades, how you doing? Nice to see you. Nice face." Yeah. I wish you could see yourself. You look fabulous. Did you cut your hair or something? You, of course, can't see yourself because you don't have eyes. En España fue doblado por el actor Pep Antón Muñoz. No puedo creerlo. Le lanzo todo cuanto tengo y ni siquiera... ¿Qué es eso? Y en Latinoamérica le dio voz el legendario actor y director de doblaje Rubén Trujillo, quien también dio voz al genio en Aladdin. Tengo 24 horas para aniquilar a ese payaso. O el plan que llevo ideando durante 18 años se esfuma. Y tú estás usando su mercancía. Greg Herman le dio vida en la serie de Once Upon a Time y Cheyenne Jackson en la franquicia de Descendientes. Y ya está confirmado un live action de Hércules producido por los hermanos Russo, aunque a la fecha aún se desconoce el cast. Pero solo es cuestión de tiempo para que volvamos a ver a Hades, el dios del inframundo, nuevamente en pantalla. Se dice que una historia es tan buena como su villano. Hola, yo soy Chris y estoy apareciendo hoy ante ustedes en cámara para agradecerles de una forma más personal, ya que este video, la historia de Hades, representa que llegamos a los 300,000 suscriptores en el canal de YouTube y no puedo estar más agradecido con ustedes. Para mí alcanzar esta meta fue un gran logro, así que quiero detenerme un segundo y agradecerles a todos por su apoyo. Por supuesto a mis padres por su amor y dedicación y apoyo constante, ya que sin ellos simplemente yo no estaría aquí haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona. A mi hermana Mitch, a mi abuelita Chelo por su apoyo incondicional, a Vane, quien es el amor de mi vida, a mis hermanos David y Alexis, hermanos de otra madre, siempre están presentes conmigo. Y por supuesto gracias a ti, especialmente a ti que estás viendo este video, ya que sin ti, tú que das like, que comentas, que te suscribes, que activas las notificaciones, que estás pidiendo nuevos videos, sin ti Cinema Club no podría ser posible y yo no podría estar viviendo mi sueño, que es compartir mis pasiones con otras personas. La verdad, estoy eternamente agradecido. Este video y este logro va dedicado a mi abuelita Ofi y a mi tía Pera, quienes nos dejaron durante la pandemia. Muchas gracias por ser parte de Cinema Club. Yo soy Chris Stonehead, esto es la Enciclopedia del Mal de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.